Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Qué bueno en verdad tenerlos por acá. Vamos a dar un par de minuticos mientras les da tiempo a conectarse las demás personas. Mientras vamos entrando, ya hay bastantes adentro y quiero aprovechar el chat de Teams y quiero que me cuenten por ahí su nombre, desde qué ciudad se conectan. En verdad nos encantaría saber desde dónde nos están acompañando y quiénes nos están acompañando. Yo soy Francesca, soy del equipo Ariel y voy a estar acompañándolos durante este espacio junto con la doctora Julia. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Francesca, ¿cuánta gente tenemos ya adentro? Bueno, ya tenemos 42 personas en directo. ¿Y de Saludos dónde a nos todos. acompañan? Nos acompañan desde Bogotá, Cali, qué espectacular, Florencia, Bucaramanga, Caquetá, Villavicencio, wow. Qué chévere, tenemos Desde gente como Cali, de todo el Medellín, país. sí, tenemos Saludos a la personas de gente de todo el Cali, país. Ay, sí. de Zipaquirá, acabo de ver. Zipaquirá de Medellín. Me alegra mucho tenerlos a todos acá. Ay, desde Santa Marta, Hoy Pajarito les tenemos un Boyacá, tema Baupés, muy chévere, Santa Marta, así sí. es. Pues, interesante. Sí, Paraná Atlántico, súper. Ya Cali tiene apellido, Cali Solidaria. Sí, Colombia tiene apellido. sí, creo que estamos hablando y que están comentando mucho en el chat. Nos encantaría también de usted, parte de ustedes, saber quiénes de ustedes ya han utilizado inteligencia artificial en su trabajo legal, cada cuánto la usan, qué tanto la usan. Nos encantaría escuchar y, bueno, leer sus respuestas. Por acá dicen que sí la usan. Bueno, qué chévere que tengamos gente que ya haya usado IA, eso nos va a ayudar a dar un mejor contexto y el que no la ha usado, pues se va a animar a usarla. Así es. Mira, hay gente que la usa todos los días, es que sí, sí, hay gente que lleva un año con Ariel. ¿Cuánta gente tenemos, Francesca? Ya tenemos 61 personas, ya un minutico más e iniciamos. Bueno, hoy les traemos un tema muy chévere, ¿no? Así es. Bueno, ya casi iniciamos. Para los que están entrando, estamos colocando en el chat de dónde nos están viendo, su nombre, cada cuánto ya no utilizando IA. Nos encantaría leerlos. Mira que ya la gente está Súper. usando IA todos Todos los los, días. sí, a diario, todos los días. Me apoyo en los informes finales, súper todos los días. Definitivamente la IA llegó para hacernos la vida más fácil. Así es, doctora Julia. Súper. Ay, nos alegra escuchar eso. Aquí dicen que yo inicié mi suscripción esta semana, pero estoy feliz con Ariel. Nos alegra mucho escuchar eso todos los días para buscar jurisprudencia. Espectacular. Bueno, ya son las 6:05. ¿Les parece a todos si iniciamos para, digamos que, ir respetando los tiempos? Y bueno, hoy tenemos un tema súper chévere y creo que definitivamente a muchos nos ha pasado que empezamos a incorporar estas herramientas, así como lo escuchábamos y bueno, lo leíamos en el chat. Digamos que empezamos a usar estas herramientas día a día para analizar información, para estructurar documentos, para resumir, para investigar. Pero el tema de hoy se trata acerca de que en medio de esa rapidez aparece una pregunta especialmente importante para quienes estamos trabajando con información y con datos de terceros.
¿no? Y es empezar tal vez como a marcar ese límite, a saber dónde está ese límite, qué pasa con los datos de nuestros clientes, qué pasa con esta información que es confidencial, algo tan importante como el secreto profesional. En verdad es igual utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y creo que precisamente eso es de lo que vamos a conversar hoy. Traemos un tema muy interesante. Y bueno, les damos la bienvenida formal a nuestro webinar. En verdad, para nosotros es muy importante seguir abriendo estos espacios como Ariel, en donde hablamos del uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica, no solamente hablando de la parte tecnológica, sino que también hablando de cómo utilizar la IA de una manera responsable. Entonces, por eso el tema que nos reúne hoy es IA, secreto profesional, datos de clientes, dónde trazar la línea en la práctica jurídica. Entonces, lo primero es que, pues, quiero dar como tal vez un poco las instrucciones de este webinar. Vamos a tener un espacio de preguntas al final, así que durante toda la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y lo segundo es que para quienes no utilizan Arial, durante la presentación se van a encontrar en la pantalla un código QR en el cual pueden escanear, crear su cuenta y acceder a los 3 días gratis de prueba. Ahora sí, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Julia Prado Cantillo. Ella es gerente jurídica y oficial de cumplimiento de Grupo Semana. La doctora Julia es una abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Derecho de la Empresa y Contratación Estatal. También cuenta con una maestría en Innovación de Derecho Digital y Legal Tech, además de estudios en actualización como oficial de privacidad y protección de datos. Es una doctora que tiene más de 20 años de experiencia en sectores como medios de comunicación, infraestructura, seguros y actualmente también lidera procesos relacionados con la implementación y fortalecimiento del sistema de Big Data, políticas, procedimiento, protección de datos y gestión responsable de la información. Y bueno, en verdad creemos que es todo un historial, creo que es un honor para nosotros tenerla hoy en día y bueno, tenerla en este webinar. Y creo que justamente esa combinación entre su experiencia, el cumplimiento, la protección de datos y también lo que sabemos que sabe muchísimo de tecnología, creo que la hace una invitada ideal para la conversación que vamos a tener hoy. Julia, en verdad, doctora Julia, muchísimas gracias por aceptar la invitación de parte de Ariel y por acompañarnos. Para nosotros un gusto tenerla acá. Y bueno, creo que no me vinieron a escuchar hablar a mí, así que no les quito más tiempo y les doy la palabra a la doctora Julia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Francesca, por esa introducción tan bonita. La verdad, muy honrada de tener 86 personas escuchándonos. Les prometo que haré mi mejor esfuerzo para que este tiempo sea bien invertido y se vayan de acá con unos conocimientos muy importantes que puedan usar en el día a día en su práctica jurídica. Entonces, hoy traemos un tema que me parece muy interesante porque son de aquellos en los que normalmente no se habla, pero que es importante que todos estemos muy actualizados. Entonces, la idea es recordar algunos conceptos por si de pronto no todos son expertos en habeas data, en tratamiento de datos personales, y si algunos se graduaron ya hace tiempo y no se acuerdan un poco del juramento que hicimos cuando nos graduamos como abogados y prometimos siempre guardar el secreto profesional. Y la idea es que analicemos un poco cómo el tratamiento de datos personales en IA que estamos haciendo actualmente puede llegar a afectar o no el secreto profesional. Y estoy segura que muchos de ustedes usando la IA de pronto no se habían, pues no habían caído en cuenta en que hay que tener mucho cuidado con los datos que ingresamos a la IA. Entonces vamos pues ya este es hemos planteado el problema y vamos a ver rápidamente para que recordemos cuáles son los roles dentro del tratamiento. Es súper importante que tengamos claro, según la ley, qué es un titular, quién es el titular, quién es el responsable y quién es el encargado. Estos conceptos son súper importantes para luego entender y poder llevar la discusión que queremos. Recordar el concepto del secreto profesional y su vínculo con el habeas data para luego revisar juntos cuáles son los límites del uso de la IA en el tratamiento de datos, entender cuáles son las consecuencias de un uso inadecuado, aprender que hay una IA abierta, pues existen las IAs abiertas y las IAs cerradas, de pronto no todos tienen el mismo estado del conocimiento y aquí van a salir con estos conceptos claros. Y la gran pregunta que queremos resolver es si se rompe el secreto profesional al usar una IA abierta. Para cerrar con recomendaciones, conclusiones y preguntas.
Este es como el itinerario del día de hoy. Tenemos 50 minutos para abarcar este tema. Entonces, yo quisiera que todos se ubicaran en su día a día y pensaran qué tipo de datos tratan. Datos personales. En mi labor como gerente jurídica de un medio de comunicación, nosotros tratamos los datos de los suscriptores, de los lectores que se registran en nuestra página web, los datos de las fuentes, de los entrevistados. Nosotros también hacemos foros, cumbres y eventos y quienes asisten a esos espacios nos autorizan el tratamiento de sus datos. De la misma forma, tratamos los datos de los trabajadores, de los proveedores, de los clientes. Entonces, todos, independientemente del mercado en el que elaboremos, tratamos datos personales y tenemos una responsabilidad en el tratamiento de esos datos. Entonces, como hablábamos al principio y como ustedes nos estaban contando, pues ya a estas alturas del tiempo en el que salió la inteligencia artificial, pues ya la pregunta no debería ser si la estamos usando o no, sino si la sabemos usar, si la estamos usando de una forma responsable y si seguimos siendo dignos de la confianza que nos dan los titulares para que usemos sus datos de forma correcta. Entonces, el uso de la IA, tenemos que tener mucho cuidado porque el uso de la IA no suspende ni relaja las obligaciones que nosotros tenemos en materia de protección de datos ni del secreto profesional. Y muchas veces, pues en el día a día, por lograr un rápido y eficiente resultado, sin querer podemos estar violando o el secreto profesional o la confidencialidad y el debido tratamiento de los datos. Entonces aquí vamos a ver cómo sucede esto y cómo lo podemos evitar. Vamos a ubicarnos conceptualmente. Recordemos que actualmente, como en Colombia no existe una ley integral de IA, les cuento que en este momento tenemos dos proyectos radicados, uno en Senado y otro en Cámara de Representantes. Estos dos proyectos buscan consolidar el marco general que regula el uso de la IA. Sin embargo, desde mi perspectiva, no es necesaria una ley para que seamos responsables en el uso de los datos mediante la tecnología, ya que con la normatividad que tenemos las pautas suficientes para saber qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Recordemos que tenemos la Ley 1581 del 2012, que es nuestro régimen general de protección de datos personales, que está plenamente vigente y aplicable, que nos dice cómo debemos tratar los datos sin importar cuál sea la tecnología empleada para el tratamiento de esos datos. En el momento que se creó la ley, claramente la inteligencia artificial no existía, pero como vamos a ver, no cambia en nada el tratamiento de los datos, el hecho de que lo hagamos a través de la inteligencia artificial. También tenemos la circular externa 002 del 2024, de pronto esa no todos la conocen, es importante que la tengan en cuenta, es relativamente nueva, no tiene ni 2 años. Sí, acaba de cumplir los 2 años, va a cumplir los 2 años ahorita el 21 de agosto. Esta circular lo que hace es que fija lineamientos específicos para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, hoy es la única referencia normativa que tenemos para poder usar esta información. Em, entonces, la conclusión es, el hecho de que no exista una ley de guía no quiere decir que ese vacío haga que yo no sepa cómo hacer un uso responsable de los datos en estas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a recordar y los que no saben, vamos a aprender tres conceptos claves que yo considero que todo abogado, independientemente de que trabaje en el tratamiento de datos personales o no, tiene que tener claro. A mí me llama la atención, yo hago capacitaciones y soy profesora de universidades también, y me llama la atención que a veces hay un vacío importante en la diferenciación de estos tres conceptos que son el ABC del tratamiento de datos personales. Y si no tenemos esto claro, podemos cometer graves errores. Entonces, la idea es que el día de hoy todos salgan con estos conceptos refrescados, los que en algún momento los escucharon y los que no, pues que los aprendan bien. Entonces, tenemos el principal rol dentro del tratamiento de datos personales, la tiene el titular. ¿Quién es el titular? Ustedes, yo, la persona
la persona que autoriza el tratamiento de sus datos. Aquí es muy importante tener en cuenta que titular únicamente para la ley de habeas data es la persona natural. ¿Sí? En estricto sentido legal, las personas jurídicas no son titulares de tratamiento de datos, solo las personas naturales cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Es muy importante tener en cuenta también que es un dato. Un dato es aquella información que permite identificar a una persona natural y cada vez más esos datos van creciendo gracias a la tecnología. Hace unos años decir que el iris era un dato que identificaba a una persona pues sonaba como una película de ficción, si decíamos eso hace unos 30 años. Hoy en día es clarísimo que el iris es un solo dato que puede de forma muy clara perdón, identificar a una persona natural. Entonces, por ejemplo, en mi contexto, el titular es la fuente entrevistada, o el suscriptor, el columnista, el aspirante a un cargo, el empleado o el representante legal de un proveedor. Me gustaría que para que estos conceptos se fijaran más fácil, ustedes pensaran en sus contextos, qué datos manejan ustedes. Por ejemplo, de qué titulares, qué datos de qué titulares manejan ustedes, perdón. Entonces, por ejemplo, los datos de los clientes. Si tienen clientes, personas naturales, esos datos ustedes los tienen que manejar bajo la ley 1581, que es la que nos dice cómo se hace el tratamiento responsable. También tenemos un rol muy importante y es el responsable del tratamiento y es ahí sí puede ser una persona natural o jurídica a la cual se le autoriza el tratamiento de los datos. Entonces yo me suscribo a una revista y le entrego los datos, mis datos personales a esa revista para que me llegue a mi casa. Le digo dónde queda mi domicilio, cuál es mi teléfono, mi correo, mi email y esa empresa eh, esa, ese medio de comunicación que me va a entregar la revista, pues es el responsable del tratamiento de mis datos y yo se lo entrego con unas finalidades específicas. Em, a ustedes, cuando sus clientes les entregan información, les entregan datos personales, ustedes, ya sean una persona natural o una oficina de abogados, una persona jurídica, ustedes están recibiendo esos datos y su calidad y sus obligaciones y responsabilidades son las del responsable de tratamiento. Y por último, tenemos aquí un rol bien interesante y más para nuestra discusión del día de hoy, que es el encargado del tratamiento. El encargado es esa persona natural jurídica que realiza el tratamiento por cuenta del responsable. Un ejemplo muy práctico es yo, como medio de comunicación, distribuyo una revista y para poder llegar a todas las partes del país, por ejemplo, aquí vi que había alguien de Pajarito, Boyacá, para poder llegar hasta allá, contrata a un distribuidor. A ese distribuidor le tengo que entregar los datos del abogado que se encuentra en Pajarito, Boyacá, para que le llegue la revista. Ese distribuidor se vuelve encargado. Aunque el suscriptor de forma directa no le autorizó el tratamiento de los datos, yo como responsable le entrego los datos y se lo autorizo en nombre del titular con un fin específico. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Entregar la revista. Yo no sé si alguno de ustedes ha analizado que cuando ustedes le entregan los datos de sus clientes a una IA, están convirtiendo esa IA en encargado del tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque esa IA va a trabajar con esa información, va a trabajar con esos datos personales que ustedes les han entregado y se vuelve encargada. Entonces, cuando se vuelve encargada la IA, tiene unas responsabilidades y tiene unos roles que nosotros, tiene unas responsabilidades y unos deberes que nosotros como responsables debemos tener mucho cuidado que efectivamente la IA esté preparada para cumplir con todo lo de la normatividad. Entonces, es ahí donde unimos y hacemos el link entre el régimen de tratamientos de datos personales que hemos hablado con el uso de la IA. Entonces, ¿qué obligaciones se activan cuando volvemos a la IA un encargado al entregarle los datos cuando nosotros como responsables le entregamos los datos de nuestros clientes, por ejemplo? Em, eh, eh, es que estaba viendo una pregunta y la perdí, pero les decía, es la IA.
al volverse encargada de los datos, cuando yo se los entrego, tiene unos deberes que seguramente en el afán del día a día no nos hemos puesto a pensar en ellos y es muy importante que todos los recordemos y si no lo sabemos, que los tengamos muy pendientes. Entonces, la ley establece que los encargados tienen el deber de validación del tratamiento y es decir, cuando yo le entrego los datos a un encargado, yo tengo que verificar que ese encargado cumpla con lo mínimo, es decir, que cumpla unos estándares de protección de normativa colombiana. Yo no puedo entregarle los datos a un encargado que no tenga una política de tratamiento de datos, que no cumpla con una confidencialidad, que no tenga una seguridad. Entonces, yo acá también tengo que revisar el deber de validación de seguridad y es comprobar que esa IA a la cual le estoy entregando los datos que en mi calidad de responsable me entregaron, cumpla con las medidas técnicas y organizativas de seguridad aplicadas al tratamiento de la información. También es muy importante que ese encargado trate los datos conforme a las instrucciones que yo le di. Por ejemplo, en el caso que les contaba de entregar la revista, el distribuidor no puede ir y vender esa base de datos de los suscriptores, claramente no. El único uso para el cual está autorizado el encargado distribuidor es para llevar la revista al destinatario, al suscriptor. De la misma forma, cuando ustedes entregan información a la IA, en estricto sentido legal, la IA como encargado solo podría usar la información bajo las instrucciones y siguiendo las instrucciones que ustedes le dieron y siempre garantizando la seguridad y la confidencialidad. Pero yo estoy casi 100% segura que casi nadie se toma el trabajo de analizar si la IA que está usando es una IA responsable, es una IA que cumple con los estándares mínimos de protección a los datos personales que nos exige la normatividad colombiana, si la IA guarda con la confidencialidad y la seguridad de los datos. Y eso es supremamente importante y ya veremos cuáles son las consecuencias de que si eso no llega a ser así. Entonces, en la práctica, la gente desconoce que cuando yo copio y pego un texto en un chat de IA, yo estoy entregando unos datos y estoy haciendo jurídicamente desde lo que establece la ley 1581 un tratamiento de datos. Entonces, aquí es donde empieza lo interesante cómo el secreto profesional y su vínculo con el habeas data se puede llegar a ver afectado cuando yo no hago un uso responsable de la IA. Recuerden muy bien que tenemos una capa constitucional y el artículo 74 de nuestra Carta Mayor nos dice que el secreto profesional es inviolable. Nosotros tenemos la garantía constitucional de poder guardar ese deber de reserva cuando un cliente o cuando un titular nos entrega su información, lo hace confiado de que nosotros hacemos un uso responsable y legal de esa información. Esa información solo la va a conocer quien la debe conocer bajo el marco que nos autorizaron poderla usar. Entonces, nosotros, los que somos abogados, hemos prometido guardar el secreto profesional. Pero imagínense que sin querer queriendo, cuando ustedes meten información sometida a confidencialidad o que debe cumplir con todo el régimen de protección de habeas data a IAs abiertas, pueden estar violando el secreto profesional y pueden estar violando el régimen de tratamiento de datos personales. Y la verdad puede ser algo supremamente inocente que no sabemos, que podemos incluso conocer la ley. Yo sé que aquí no les estoy contando nada nuevo cuando les digo... el secreto profesional es inviolable, el artículo 15 de la Constitución establece que nosotros, pues existe como derecho fundamental el derecho a la intimidad y a la habeas data, y toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información reconocida sobre ella. Está también el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, que es muy, muy importante en el ejercicio periodístico, y la protección que tiene el informante o la fuente a que no sea relevada
revelada su identidad, que no se sepan su información y de pronto que por una imprudencia alguien monte su estrategia legal en la IA, como alguien decía en el chat, puede estar cometiendo dos graves infracciones, una desde el punto de vista de romper el secreto profesional y otra desde el punto de vista de hacer un tratamiento indebido de los datos que el titular le entregó al responsable bajo la relación de confianza. Entonces, pues bueno, acá tenemos una disyuntiva. Yo necesito la guía para hacer mi trabajo más rápido, más eficiente. Claramente hoy en día decir que no, pues que no trabajen con IA, pues sería absurdo, porque pues el que no use la IA va a estar en una desventaja competitiva. Lo que vamos a ver es cómo la podemos usar. Entonces, ojo, porque muchas veces no somos conscientes de que hay una información que para nosotros en el día a día es muy sencilla y no sabemos o no somos conscientes que es información delicada y que está sometida a confidencialidad, que está sometida al secreto profesional y que no debe ser publicada. Entonces, no se trata simplemente de decir, no, yo no digo el nombre de mi cliente y ya con eso lo estoy protegiendo. No, ustedes saben que la IA, pues como su nombre lo dice, es una inteligencia artificial, es muy inteligente y poco a poco, si ustedes van subiendo información, chats, mensajerías, correos electrónicos, actas, datos, la IA puede saber al final de quién están hablando y puede sacar conclusiones que revelen información confidencial o datos delicados que no debería estar tratando. Entonces, el principio siempre es el mismo, así como yo antes, en la época análoga en la que manejábamos todo impreso, protegíamos con llave en los archivos, con cuidado, no todo el mundo tenía acceso a la información, pues de la misma forma tenemos que ser muy cuidadosos y no podemos estar en la IA de WhatsApp, en Gemini, en ChatGPT, que son IAs abiertas compartiendo información delicada porque nadie sabe eso dónde termina, ¿sí? La información que subimos en las IAs abiertas no sabemos a quién puede acceder a ellas, cómo la pueden seguir usando, si de pronto otra persona en una consulta le puede salir esa información. Entonces, la idea es que nosotros no perdamos el control de la información, ya que somos responsables de la información que en confianza nos han entregado. Entonces creo que aquí ya está planteado el problema, ¿cierto? Y es, yo necesito usar la guía, yo tengo acceso a información confidencial, Em, veo que está súper chévere el chat, se están moviendo muchas preguntas, no los tengo todos súper en cuenta y la idea es al final las vamos a revisar porque son interesantes tanto los comentarios como las preguntas que ustedes nos hacen porque pues venimos a este espacio a aprender y claramente si alguno tiene algo que aportar pues súper bienvenido. Entonces, retomando, el planteamiento del problema es, yo tengo que tratar los datos de forma responsable según la ley 1581 y la circular 002 del 2024 que me dice, ojo con la confidencialidad, la seguridad de los datos y que el tratamiento tiene que hacerse de una forma autorizada. Cuando yo le entrego a un tercero, ese tercero tiene que cumplir la normatividad y yo soy responsable de que el tercero que yo le entregué la información en calidad de encargado cumpla con los estándares mínimos. Yo no puedo simplemente lavarme las manos y decir, ah, no, pues es que yo le entregué la información a la IA y yo supuse que no, eso ustedes saben que en derecho no es suficiente, el desconocimiento no sirve de excusa y ahí tenemos una gran responsabilidad. Entonces, tenemos aquí cuatro pilares que son unos criterios de proporcionalidad muy interesantes que nos entrega la circular externa 0022 del 2024, que si nos ponemos a analizar, pues tampoco es que sea nada nuevo ni que se estén inventando que el agua moja. Lo que nos está diciendo acá son criterios supremamente básicos que no solo en este asunto, sino que por lo general
como abogados responsables tenemos que tener siempre muy presentes. El primero de ellos es la idoneidad. Entonces, el tratamiento con IA de la información que yo tengo, ya sea información confidencial que me han entregado y que debo guardar el secreto profesional o datos personales que deben ser tratados bajo la ley 1581, yo debo tener una finalidad legítima. O sea, yo debo ser idóneo en el uso de esa información y que el uso de esa información tenga una finalidad legítima. ¿Cómo lo sé yo? Pues hacemos una rápida pregunta de autocontrol. ¿Realmente necesito la IA para hacer esto? Porque ¿qué nos está pasando? Bueno, a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes también. Ya de cierta forma uno empieza a usar la IA tanto que se vuelve un poquito perezoso. Y no sé si a ustedes también les ha pasado y es temas muy sencillos que antes hacíamos nosotros, ahora decimos, ah, pero pues esto la IA me lo hace. Pero ¿realmente vale la pena el uso de la IA para esto o es un uso reflejo? Aquí Pilar nos pregunta cuáles son las IAs abiertas. No te preocupes que ya más adelante vamos a hacer un paralelo entre IAs cerradas y IAs abiertas y qué deben tener cuidado cada uno, porque pues entiendo que no todo el mundo tiene acceso a una IA cerrada, entonces lo vamos a ver, Pilar, para que te vayas con esa información muy clara. Entonces, volviendo a nuestros cuatro pilares, está idoneidad y ¿es un uso reflejo de la IA o realmente yo necesito la IA para esto? Otro punto muy importante es la necesidad y yo puedo entregarle esta información en la guía, ¿sí? La mínima, si yo voy a usar una guía abierta, lo que yo puedo hacer es le entrego la información estrictamente indispensable sin darle demasiados datos, sin darle demasiada información confidencial, sino yo podría como anonimizar la información para que de la misma forma llego el resultado sin tener que subir todos los datos o toda la información. Entonces, ese es un criterio importante, la necesidad. Otro muy importante es la razonabilidad y hombre, el uso debe ser coherente con los valores constitucionales en juego. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces está el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad, la reserva de la fuente, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, que si se llegara a revelar quién es la fuente, la vida misma de la persona puede estar en peligro. Entonces yo debo hacer un uso razonable de la IA y no es que subo todo porque sí, porque lo necesito sin pensar en las consecuencias. Tenemos que ser responsables de ese uso. También tenemos la proporcionalidad en el sentido estricto. Todo tiene que ver, si ustedes ven, idoneidad, necesidad, razonabilidad, todo tiene que ver. De la misma forma, la proporcionalidad es el beneficio obtenido debe superar la afectación a la privacidad causada y es la ganancia de eficiencia justifica el riesgo asumido pues esta es una pregunta muy tricky que hay que tener mucho cuidado porque es que aunque la misma circular lo dice, yo no me imagino uno diciéndole a la SIC, no, es que realmente la eficiencia en el resultado me justificaba asumir el riesgo de no cumplir el régimen de habeas data colombiano. Pues no sé hasta qué tanto eso se lo va a comprar un funcionario de la SIC con todo derecho, a menos de que se justifique muy, muy bien. Entonces, no olviden estos cuatro pilares que los va a guiar en su ejercicio profesional. Em, entonces, se derivan unas obligaciones operativas de esta circular que luego de hacer el análisis de los cuatro pilares tenemos que tener mucho cuidado y está la protección desde el diseño. Entonces, lo ideal sería que desde el diseño de la IA se piense cómo proteger esa información, ¿no? ¿Cuáles son los términos y condiciones de la IA que yo estoy usando? ¿Qué puede hacer la IA con esos datos? Y pues, sí, ¿cuál es el diseño de uso de esa información? Tenemos también el estudio de impacto de privacidad. Y esto es un tema que quienes trabajan todos los días en Avias Data conocen y es bastante amplio y aunque no es el objeto principal de este webinar porque nos llevaría mucho tiempo analizarlo, pues sí es importante tener
realizar y documentar el estudio de impacto de privacidad antes de implementar los sistemas de IA que traten datos personales de alto riesgo para los titulares. Y entonces es yo tener claro la IA que estoy usando, qué riesgos puedo llegar a tener con la información que yo le estoy entregando. Otro tema importante aquí es la trazabilidad y es poder explicar qué datos entraron a qué sistema, con qué finalidad y bajo qué autorización. Además, porque eso no es tan fácil como que yo le entrego una información a la IA y después se la borro y la IA la olvida. Ustedes saben que lo que una vez existe en la web es muy difícil de borrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué información entrego. Y la IA no es un espacio exento del cumplimiento de la normatividad. Como les decía al principio de esta exposición, pues más allá del medio, lo importante es cumplir con los principios fundamentales, seguridad, confidencialidad, que los datos se tratan según las finalidades autorizadas, todos los principios que establece la ley 1581 y la ley 1266 del 2008. Estos principios, estas obligaciones de ley se aplican a absolutamente todas las tecnologías. Si mañana se inventan algo más desarrollado que la IA, pues de la misma forma yo tengo que tener mucho cuidado con el uso de la información y tengo que tener siempre presente estos principios que no los va a derogar ninguna nueva tecnología. Entonces, aquí, como hemos visto, la pregunta no es si puedo o no usar la IA, la pregunta es qué IA estoy usando y esta IA cuando se comporta como encargada está cumpliendo o no con los deberes que debe cumplir un encargado según la ley. Porque esto es súper importante, abogados y abogadas, porque el uso inadecuado de la IA, entregando información confidencial, entregando datos personales, puede tener unas consecuencias bien serias. Como ustedes saben, las multas de la superintendencia pueden llegar a ser hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con un salario mínimo como el que tenemos en esta vigencia del 2026, pues 2.000 millones puede llegar a ser mucha plata. Entonces, pues nada más la sanción por vía administrativa es una sanción que merece la pena que tengamos en cuenta. También tenemos unas posibles consecuencias civiles por responsabilidad civil por el daño causado al titular. Como siempre, pues ese titular tendrá que demostrar que efectivamente sufrió unos perjuicios morales, materiales, con la revelación de la información, con la entrega de la información a la IA y que esa IA permitió que esa información fuera accedida por terceros no autorizados, es decir, que haya sido filtrada o que se haya hecho un uso indebido de esos datos. Entonces, pues aquí ustedes ya saben que hay una responsabilidad civil bien interesante. De la misma forma, para muchas empresas, por ejemplo, en nuestro caso, en un medio de comunicación, la reputación es supremamente importante. A veces la pérdida de la reputación vale más que cualquier sentencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el daño reputacional. Imagínense, a ustedes como firma de abogados o en la empresa que trabajan, les entregan sus clientes, sus proveedores, sus empleados, les entregan los datos con la confianza legítima, que son personas naturales, jurídicas, serias y que cumplen la ley en la forma en la que tratan los datos, en la forma en que tratan la información confidencial, pero pueden tener un escape y una persona está subiendo una cantidad de información confidencial a IAs abiertas. Imagínense todo lo que puede pasar y ya lo vamos a ver. Está el riesgo específico de la IA abierta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la IA es abierta, esa IA puede usar esos datos que ustedes les están entregando en procesos de entrenamiento. ¿Cómo se hace la IA cada vez más inteligente? Pues aprendiendo de la información que entre todos les entregamos. Gracias a que la IA puede acceder a fuentes infinitas de información en la red, pues nos consigue muy rápido la información que estamos buscando. Pero si ustedes entregan a ese mundo infinito y abierto de la red información confidencial, pues imagínense el peligro en el que están poniendo los datos personales o la información confidencial.
Y pues como les decía, eso no es tan sensible, tan sencillo como simplemente darle borrar archivo y se eliminó. No, una vez ustedes entregaron a la IA la información, perdieron todo el control. O sea, nadie sabe quién más puede llegar a acceder a esa información. Y aquí está lo que Pilar nos preguntaba. Bueno, ¿y cuál es la diferencia real entre una IA abierta y una IA cerrada? Porque yo creo que de pronto Pilar dice, uy, yo ya me estoy es como asustando con toda la información que de pronto una IA abierta puede llegar a tener. Entonces, que es muy, empecemos a diferenciar. La IA abierta es de uso general, es de consumo masivo. Un ejemplo típico es que pues pueden ser, no necesariamente pueden ser versiones gratuitas, porque también es importante que tengamos en cuenta que hay IAs abiertas pagas, ¿no? No quiere decir que para que sea abierta tienen que ser gratuitas, no, hay gratuitas, hay pagas. Acuérdense que por lo general la versión más sencilla es gratuita y luego las más premium y sofisticadas son las pagas. Entonces, las abiertas son de consumo masivo, sin contrato corporativo. Es muy importante tener en cuenta que en estas abiertas el control sobre el destino del dato, como les decía, es bajo o nulo. El proveedor define de forma unilateral qué ocurre con la información que recibe, porque esa IA abierta lo que hace es que utiliza la información que nosotros le entregamos para otros usuarios y para alimentar pues sus bases de datos. Por el contrario, la IA cerrada es por ejemplo, una IA empresarial, es una IA contractualmente controlada para la tranquilidad de todos los suscriptores de Ariel. Les digo, Ariel es una IA cerrada. Entonces, pues ya nos sentimos más tranquilos cuando le entregamos información confidencial a Ariel. ¿Por qué? Pues con Ariel tenemos un contrato y Ariel cumple todas las obligaciones del encargado. Acá Pilar dice que ama a Ariel, pues yo también. Soy de las primeras usuarias de Ariel y esta es una de las razones por las cuales mi equipo y yo utilizamos Ariel, porque pues obviamente al trabajar en un medio de comunicación nosotros tenemos información muy sensible. Yo me entero de noticias muy graves antes de que salgan al aire. Y imagínense si esa información, lo que nos entregan las fuentes, eso saliera a una IA abierta, pues sería muy, muy peligroso. Entonces, pueden estar tranquilos quienes trabajan con Ariel, porque es una IA cerrada. Es eh, importante. El control sobre el destino del dato en las IAs cerradas es alto. Como les decía, existe dentro del contrato un contrato de transmisión de datos que define la finalidad, los plazos, la seguridad y la devolución y eliminación de la información. Entonces, si el día de mañana ustedes terminan la suscripción con Ariel, o con la IA cerrada, pues deben verificar que efectivamente esa IA elimine, les devuelva los datos, no la use para otros clientes, la guarde con seguridad, de tal forma que no permita que terceros puedan acceder a ella sin autorización. Debe estar muy clara la finalidad, o sea, yo para qué le entrego los datos a Ariel, no es para que Ariel vaya y se los venda a un tercero, no, es para que me ayude en mis búsquedas. Entonces, en la IA abierta, como les mencionaba, usan la información y los datos que nosotros les entregamos para entrenar modelos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que toda esa información se vuelve pública y es usada para entrenar modelos. Uno puede revisar en las IAs abiertas, existe la opción de forma, o sea, de decirle que no se autoriza que se use la información para entregar modelos. Entonces, desactiven expresamente esa opción. Tengo entendido que en la mayoría de las IA las permite, pero pues eso tiene su quick, tienen que ir a configuración y tienen que pues desactivar expresamente esta opción. Em, Habitualmente, por el contrario, en la IA cerrada, el
en el contrato ya establece que el proveedor de IA se obliga a no usar los datos de entrada para entrenar modelos de terceros y así podemos estar mucho más tranquilos. Entonces, ojo, siempre estoy usando una IA abierta o una IA cerrada. Pero bueno, ustedes me van a decir, bueno, y si yo estoy usando una IA cerrada, bueno, perdón, ya me iba a ir a algunos tips que les quiero contar de cómo usar las IAs abiertas. Pero bueno, acá viene un tema que por ahí vi rápido que pasó en el chat. El tema de la ubicación y transferencia internacional. Ustedes saben que no es lo mismo entregar datos a nivel nacional o a nivel internacional. Eso por ley tiene unas consecuencias diferentes. Entonces, cuando yo estoy usando una IA abierta, es totalmente indeterminado el posible usuario de esa información y no sabemos si podemos estar haciendo una transferencia internacional no autorizada, porque yo subo la información a la IA abierta y alguien en Indonesia está usando esa información. No lo sabemos. Mientras que en la IA cerrada, realmente al ser contractualmente controlada, debe estar muy claro de forma definida y auditable qué se puede hacer con esa información, qué no, y cuál es la residencia de los datos, y pues cumplir con todo el régimen de transferencias de la ley 1581. También en la parte de la trazabilidad y la auditoría, pues prácticamente nula la auditoría o la trazabilidad que se puede hacer al usuario final, porque es una información que cuando yo pongo en la IA abierta, la estoy entregando al mundo para que la use. Mientras que en la IA cerrada, pues sí hay un registro de accesos, hay una política de retención, hay una posibilidad de auditoría, o sea, yo puedo saber quién tuvo acceso a esa información, ¿sí? ¿Quién, por ejemplo, en mi equipo, solamente 4 personas, 4 abogados, tenemos acceso a Ariel y tenemos acceso a la biblioteca de mi empresa, que la subimos a Ariel para poder tener ya nuestras minutas, nuestros reglamentos, políticas, toda nuestra documentación y eso hace mucho más fácil nuestro trabajo. Yo porque estoy tranquila, porque todo lo que está subido ahí, pues nadie más diferente a nosotros 4 debería tener acceso a esa información. Y eso me lo garantiza Ariel por contrato. Tenemos el riesgo frente al secreto profesional. En la IA abierta, pues yo creo que ya el mensaje está súper claro. Es muy alto el riesgo, ya que se pierde por completo el control del dato que por ley debe ser protegido, poniéndose en riesgo obviamente la confianza que nuestros clientes nos han dado. Y tenemos, mientras que en una IA cerrada es totalmente gestionable ese riesgo y puedo mantener la información de forma segura dentro de nuestro círculo de confianza. Me encanta que hay muchas preguntas y eso quiere decir que les ha parecido interesante el tema y ya vamos a llegar al momento para tratar de resolver pues las que el tiempo no lo permita. Entonces, yo creo que aquí para todos es muy clara la conclusión. ¿Se rompe el secreto profesional al usar la IA abierta? Sí. Claro y clarísimo, sí. Subir datos identificables a una herramienta de IA abierta constituye por sí mismo una transferencia de esos datos a un tercero, un encargado de tratamiento según la ley. Y si no hay garantías, yo estoy incumpliendo el régimen de habeas data y estoy incumpliendo o rompiendo el secreto profesional si hay ahí información confidencial. Entonces, ojo, no es necesario publicar en una red social información de secreto confidencial para romper el secreto. No, con que lo suban a una IA abierta ya lo rompieron. Cuando el usuario pierde el control, en la IA abierta, como les contaba, pues nadie sabe quién está almacenando los datos, durante cuánto tiempo, para qué lo están usando, totalmente en riesgo la información. Y pues si no hay un contrato, específicamente, por ejemplo, cuando son IAs gratuitas, pues que uno simplemente le da aceptar, aceptar, aceptar cuando descargamos la aplicación, pues estamos aceptando que ellos hagan lo que quieran con la información que nosotros les estamos entregando. Entonces, esto no quiere decir, y no los quiero asustar de, oh, entonces ya no puedo usar las sillas abiertas. No, las sillas abiertas se pueden usar. Como siempre, recordemos que la herramienta no es el problema, es la forma como yo uso la herramienta. Y en esto, esto es algo que, por ejemplo, lo he hablado con mi hijo que tiene 10 años y es gamer y tiene sus reservas con la IA. Él es nativo digital con reservas con la IA, pero un tema que hablamos es, por ejemplo, un cuchillo.
Un cuchillo es por sí mismo neutro, ¿sí? Es una herramienta neutra que puede ser usada para cocinar una deliciosa comida o para matar a alguien. El problema no es el cuchillo, el problema es el uso que le estemos dando a la herramienta. Pues aquí es exactamente igual. El problema no es la IA, mis queridos abogados y abogadas. El problema es cómo están usando ustedes esa IA. Entonces, si es una IA abierta, ojo, siempre usen textos genéricos, no suban datos personales. Traten de filtrar la información que entregan. Borren todos esos datos que sean que ayuden a identificar. O, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo soy gerente jurídica de un medio de comunicación, pues con eso es muy fácil, aunque no tengan mi nombre ni dónde vivo, llegar a mí, ¿sí? En Colombia no hay muchos medios de comunicación, hacen una búsqueda de 5 minutos y seguramente rápidamente van a llegar a mí. Entonces a veces uno piensa que porque no está entregando el nombre, la dirección, el email, el celular, no está entregando todos los datos. Hoy en día, señores, con el iris ya entregan toda la información. Entonces, ojo con la información que entregan, pero obviamente eso es desgastante. Uno hoy en día van borrando y anonimizando un contrato, un acta, una sentencia, pues eso lleva su tiempo. Entonces, Em, ¿dónde está el límite? ¿El insumo incluye datos personales identificables? Ojo, cuidado. ¿La información está protegida por confidencialidad, por reserva de la fuente? Ojo, cuidado. Cuando no existe contrato de transmisión con el proveedor de IA, ojo, cuidado. Cuando no se puede acreditar la finalidad, autorización ni trazabilidad, ojo, cuidado. Entonces, si yo puedo usar la IA, pero tengo que tener mucho cuidado con la información que entrego. Entonces, otro tema que es importante. Entonces yo uso la IA cerrada y ya, listo, check, chévere, ¿puedo entregarle todo y no pasa nada? No, también tenemos que tener cuidado. Tenemos que revisar que la IA cerrada pues cumpla con todos los deberes de encargado que debe cumplir según la ley 1581. Entonces, em, el proveedor de IA cerrada debe ofrecerles la confidencialidad y un entorno controlado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Pues que el entorno es controlado, que no todo el mundo puede acceder a esa información. Eso tiene que estar muy claro de forma escrita en el contrato. ¿Por qué? Porque no es que yo, pues, que puede, no, confianza legítima, buena fe, y es que yo pensé, no, señores, pues yo pensé, y menos siendo abogados, pues aquí no funciona. Entonces tengo que revisar términos y condiciones y exigirle a esa IA cerrada que efectivamente me trate la información con confidencialidad, con reserva para la finalidad que yo quiero, bajo mis instrucciones y que se elimine cuando yo termine la suscripción. También debe mapearse terceros técnicos. A veces uno no sabe toda la gente que está detrás. Yo contrato con Ariel, pero Ariel contrata con un montón de gente para poder prestar el servicio. Pues Ariel tiene que ser también responsable de contratar con terceros proveedores que cumplan la normatividad y de tal forma así todos cumplimos el principio de responsabilidad demostrada y es al menos tener un contrato donde todo este tema esté claramente delimitado y establecido. Entonces, la IA cerrada me da una tranquilidad, sin embargo, no obliga, no elimina las obligaciones que tiene el responsable. Ojo que cuando yo le entrego la información, cuando en calidad de responsable yo le entrego información al encargado, a la IA, yo soy responsable de lo que le estoy encargando, de lo que le estoy entregando a esa IA. Aquí volvemos más o menos a lo mismo. Voy a andar un poquito más rápido porque son las recomendaciones prácticas que ya les he dicho. Por favor, si no están seguros de que la IA con la que están trabajando cumple con los estándares mínimos de seguridad, confidencialidad en el tratamiento de la información y de los datos, entonces pues ustedes sean cuidadosos, no ingresen datos personales, y anonimicen o pseudonimicen la información antes de entregarla, prefieran siempre una IA cerrada con un contrato que les dé todas estas garantías, documenten muy bien, según les comentaba, y acá hay un tema muy importante y es formar equipos capacitados. A veces nos
preocupamos por tener el contrato, por contratar la IA cerrada, pero tenemos a alguien en el equipo que es muy fresco, que no tiene estos conocimientos y va y mete la información a una IA abierta y nos pone en problema. Entonces es muy importante que esta información que aprendieron hoy se la transmitan muy fácil, en 5 minutos le pueden contar en un almuerzo a sus amigos abogados, oigan, pilas con la información que suben a la IA, que sin querer queriendo pueden estar incumpliendo el secreto profesional o incumpliendo el régimen de protección de datos personales. Entonces, capacitémonos, capacitemos a las personas que trabajan con nosotros y con seguridad vamos a evitar pues esas consecuencias tan gravosas que yo les contaba, ¿no? Hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes que la SIC puede llegar a imponer si hay una fuga de datos personales. Que es muy importante tener en cuenta. Este son preguntas claves como un test rápido que pueden aplicar en el día a día cuando vayan a usar la IA. Entonces, ¿el contenido que voy a entregar permite identificar a una persona, sí o no? Si ustedes le están entregando nombres, cédulas, correos, teléfonos, cargos, direcciones, audios, metadatos o cualquier combinación que haga identificable al titular, como les decía, ojo porque podrían estar cometiendo un error entregando información confidencial o haciendo un tratamiento indebido de los datos. De la misma forma, es muy importante pensar, ¿necesito realmente la IA para esta tarea? Acuérdense del criterio de necesidad que nos decía la circular 002 del año 2024, del 21 de agosto de la SIC. Criterio de necesidad. ¿Necesito subir esta información a la IA? ¿Puedo anonimizarla o minimizarla antes de? La herramienta tiene contrato de transmisión, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Podría explicar públicamente este uso? ¿Qué pasa si llega la SIC y me dice, oiga, ¿usted por qué subió esta información a una IA abierta? Yo puedo explicar que no es información confidencial, que estoy haciendo un tratamiento adecuado de los datos. Importante tenerlo en cuenta. Y pues para terminar y para seguir con las preguntas, pues muy importante tener en cuenta que el secreto profesional no se rompe por usar la tecnología nueva. Recuérdense el ejemplo del cuchillo, sino que se rompe cuando dejamos de hacer con la tecnología nueva las mismas preguntas que siempre nos hemos hecho sobre la confianza que nos han entregado al entregarnos información confidencial o datos personales. ¿Cómo nos fue, Francesca? Veo que tenemos 105, 106 personas conectadas. Qué chévere. Sí. Sí, me alegra mucho que hayan estado en el webinar. En verdad, doctora Julia, yo creo que muchísimas gracias, primero que todo, sobre todo porque nos deja ver puntos importantes, creo que sobre todo muchas preguntas que debemos empezar a hacernos cada vez que incorporamos esta inteligencia artificial a nuestro trabajo. Y bueno, yo creo que me quedo particularmente con la idea de que el problema no es utilizar inteligencia artificial, sino entender qué información estamos entregando, a quién se la estamos entregando y definitivamente el control que tenemos sobre ella, ¿no? Para De respetar a acuerdo. nuestros clientes, o sea, para verdaderamente guardar este secreto profesional que es tan importante. Ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas. Vi que hay varias preguntas en el chat. Creo que hay unas que igual fueron respondiendo. Y bueno, me gustaría también, digamos que sigan preguntando, porque hay muchas que creo yo que se respondieron en la presentación. ¿Sí? O sea, qué bueno. Exacto, creo que hay muchas que se respondieron en la presentación. Entonces, no sé si tienen otras por acá. Estamos, Revisa, porque yo vi que salía bastante pregunta. sí, dicen, por ejemplo, por acá, Yo creo que vi que la eh, gente tiene la duda de si Gemini y ChatGPT son sí, abiertas así se exacto, paguen. Entonces, esas, o sea, así sea, esas son pagas, pero son abiertas. Entonces, ojo así es, eso quiere decir que ustedes están entregando los datos a una IA abierta. Por eso yo quise hacer la aclaración de que nada tiene que ser con que sea gratis o que sea paga. así Obviamente, es. puede ser paga y abierta. Sí. Por Entonces, acá para tenemos que... una pregunta. Dice, me gustaría saber en la práctica
¿Cómo en el equipo de la doctora anonimizan los datos? ¿Hay alguna aplicación que sea en local, por ejemplo? Eh, no, pues mira, no sé si hay alguna aplicación, seguramente ya lo hay porque ya existen aplicaciones para todo. Nosotros lo hacemos manual. Nosotros lo hacemos manual. ¿En qué sentido? Y acá sí, pues si alguien sabe alguna forma mejor de hacerlo, lo que nosotros hacemos es cuando, por ejemplo, información que yo no quiero que sepan, nombres, cédulas, teléfonos, entonces se tacha, se pone, nosotros modificamos los PDFs y de esta forma se subraya en negro la información que no queremos y luego tú subes el PDF y la IA no tiene acceso a esa información. Esa es la forma de anonimizarla. No sé Así si es, haya otra forma más eficiente de hacerlo. Por eso pues es que anonimizar la información es un desgaste. Entonces, pues lo mejor es tener una IA cerrada donde ya uno no tiene esa preocupación. Acá Hernando está diciendo que sí hay una forma hay una ok, llamada, que hay una forma para hacerlo más rápido. Presidio de Microsoft para anonimizar. ok. Súper, súper bueno que nos estemos compartiendo definitivamente información. Por aquí hay una pregunta sobre cuánto cuesta la mensualidad Ariel en pesos colombianos. El cobro es en dólares, son 34,99 y bueno, eso va a depender de la tasa del banco, pero yo creería que sí les podría dar un valor dentro de lo conservador que puede ser la respuesta entre 100 y bueno, aprovechando que el dólar está súper bajo ahora puede caer hasta en 120, 114. Entonces, aprovechen realmente que el dólar está Sí, está bajo. muy barato y ahora con el tema Exacto. del LOTA, pues la verdad, $34, dijiste, Francesca. Sí, Pues por treinta 34,99. y cuatro dólares uno ahorrarse la anonimizada y tener la tranquilidad de que está haciendo un uso responsable de información, pues genial. Además de todos los otros beneficios que tiene Ariel. Aquí veo una pregunta interesante. Dice, dentro del contrato de prestación de servicios que uno como abogado firma con los clientes, dentro del uso de los datos debería poner entonces, dentro de la cláusula que se permita para usarlos en IA por motivos de investigación, análisis y demás. A mí me parece interesante, yo lo haría. Obviamente, igual que el titular te autorice a utilizar los datos en una IA, no quiere decir que tú lo puedes poner en una IA abierta, ¿no? Porque el titular te autoriza a usar la IA es para la finalidad para la cual el titular te está entregando los datos. Entonces, si yo soy cliente y te estoy entregando, no sé, en un proceso sucesoral y te estoy entregando toda la información financiera de mi familia, pues tú puedes tener acceso a esa información para efectos del proceso sucesoral y no más. Pero eso no quiere decir que si yo puse esta cláusula, entonces yo puedo coger esa información y subirla a la guía y todo el mundo enteró cuánto voy a recibir de herencia o cuál es el patrimonio de mi familia. Entonces, sí me parece una buena práctica informarle al titular que se utiliza la IA para efectos de investigación, análisis y demás, pero igual eso no me autoriza porque la ley está incluso por encima de en poder usarla de cualquier forma en una IA abierta. Así es. No sé También si con eso preguntan, resolvimos la inquietud. yo creería que sí, doctora Julia. También por acá preguntan, ¿se puede usar Ariel para trabajar expedientes judiciales, disciplinarios, etcétera? Sí, ¿sí o no? Sí, así es. Ujú. Claro que sí, para eso es, y creo que ya hay mucha gente que lo está usando. Están preguntando que si se van a enviar las memorias de lo que se usó hoy. Si no estoy mal, esto Sí, queda claro. grabado y se sube a YouTube. Cuéntanos, Francesca. Sí, bueno, en verdad se comparten por varias plataformas. Lo primero es que se sube a YouTube después el webinar, también igualmente, y bueno, creo que no sé si podríamos pasar la slide ya para, digamos que darle cierre si no tiene más preguntas el día de hoy. También mañana se les envía un correo con el resumen del webinar, que es un resumen acerca de lo que hablamos el día de hoy y también está la grabación de este webinar. Y bueno, no, no sé si tienen, digamos que alguna otra pregunta. No sé si podemos pasar la slide, la otra slide. También, digamos que acá les dejamos la información de nuestro contacto. Si tienen
pues nosotros como Ariel, si tienen alguna duda o necesitan, por ejemplo, ayuda con su suscripción. Y bueno, no, estamos para acompañarlos. Gracias por estar hasta el final en este webinar. En verdad, gracias, doctora Julia, por estar acá con nosotros. Para nosotros es muy importante y esperamos que el tema en verdad haya sido muy educativo para cada uno de ustedes. No, con mucho cariño, con mucho gusto, me divertí mucho, siento que es un tema súper interesante, yo nunca había oído hablar a nadie de este tema, entonces me parece importante estar a la vanguardia y hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y pues gracias por la invitación y siempre a la orden, me encantó estar acá y espero que todos se hayan ido con conocimientos que les sirva para su día a día y que haya valido la pena esta horita que invirtieron con nosotros. Así es. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas Chao. noches.